En la historia del cine hay diferentes películas que han pasado por las salas sin mayor éxito. Algunas hasta han sido ignoradas en su momento, como El Club de la Pelea o Pánico y Locura en Las Vegas. En este grupo de films hay uno que en 1983, año en el que se estrenó, fue duramente vapuleada por la crítica especializada, debido a su excesiva violencia y al retrato descarnado del mundo del tráfico ilícito de drogas, así como de la imagen que presentaban de los ciudadanos cubanos. Por supuesto, Scarface no podía estar fuera de esta lista, y es que la irreverente película de Brian De Palma, que tuvo como principal a Al Pacino, fue en sus comienzos duramente criticada, para luego convertirse en un clásico del cine. Bienvenidos a Historias del Abuelo. Hoy te traemos un resumen de esta película tan aclamada que ha marcado un antes y después en el género. Así que disfruta y suscríbete para no perderte de nuevos videos. Tony Montana es un inmigrante de origen cubano que llega a Miami con el objetivo claro de volverse un gángster de renombre y tener un lugar de poder y dinero. Junto a su compañero Manny Rivera comienza una carrera en el crimen con un gran ascenso, siendo traficantes de cocaína para colarse en el grupo de narcos de la zona. Tony es un expresidiario cubano que llega a Miami en 1980, junto a Manny, quienes son recluidos junto a otros cubanos tras un éxodo masivo en su país, y esperan conocer qué pasará con ellos de acuerdo a las leyes del país americano. Estando recluidos, un magnate llamado Frank López les encarga la tarea de asesinar a un alto cargo cubano que se encontraba en el mismo lugar que ellos. En una revuelta, Tony logra cumplir su objetivo y tanto él como su amigo son recompensados con una green card para acceder al país. Comienzan a trabajar de forma legal en un puesto de comida, hasta que una noche uno de los hombres de Frank los va a buscar. Este sujeto les encarga un trabajo que sería muy bien pagado a ambos, en el que deben realizar un intercambio de cocaína con unos colombianos en un motel. Trabajo que aceptan y acompañados de otros dos van al punto de encuentro. Durante el intercambio, Tony y los demás son emboscados por los colombianos que asesinan a uno de los acompañantes para que Tony y Manny les digan dónde está el dinero del cambio. Cuando están por torturar a Tony, Manny y su otro compañero consiguen abrir fuego con armas para que Tony escape y pueda pelear, abatiendo al líder de la banda colombiana. Una vez que escapan, Tony decide contactar con el hombre de Frank para entregarle la mercancía y el dinero. Omar, el hombre de Frank, les recibe en una enorme mansión, dándoles la oportunidad a Tony y Manny de trabajar con él directamente. En los trabajos turbios con Omar y Frank, Tony obtiene dinero como había querido, e incluso contacta a su madre y hermana para darles dinero de su trabajo, algo que su madre intuye que no es lícito, y desaprueba sus acciones y rechaza el dinero. En un nuevo trabajo, Tony y Omar son enviados a Bolivia a hacer un trato con Alejandro Sosa, un comerciante de gran poder en el país latino. En esta charla, Tony logra hacer un trato en nombre de Frank, aunque no estuviera autorizado, lo que hace que Omar se enoje y vuelva a Miami. Cuando Omar se aleja, Tony y Sosa dan un paseo para luego ver cómo desde un helicóptero, Omar es lanzado con una soga al cuello. Allí, Sosa le confiesa a Tony que Omar era un informante de la policía. Estaba encubierto. Tony asegura que no es un informante y gana la confianza de Sosa, quien accede a hacer negocios con él y Frank. Otra vez en Miami, cuando Tony se reúne con Frank, este se molesta por haber hecho un trato a sus espaldas, ya que no confía en Sosa, además de que la magnitud del trato representa mucho dinero en juego. Tony, enojado, le dice que es un gran negocio y que debe hacerse, pero Frank, calmado, le dice que no debe volver a actuar a sus espaldas, ni hacer tratos fuera de sus capacidades, si es que quiere durar en el negocio. Tony, en un estado de enojo con Frank, visita a su novia, a quien conoció cuando hicieron el trato y se enamoró de ella. En su visita, Tony le pide que se case con él, garantizando que Frank no será el jefe pronto. Tony y Manny salen juntos al Club Babylon, donde frecuentan los grandes magnates de la droga en Miami. Allí hablan con Mel Bernstein, quien es un policía corrupto que le exige a Tony sobornos para evitar que la policía vaya a buscar su cabeza, por lo que éste acepta. En el mismo club, Tony ve a su hermana con un hombre y la busca para evitar que tengan intimidad, a lo que Gina responde con enojo. Manny se lleva a Gina a su casa, dejando ver cómo ambos se conectan entre sí. En el club,
Tony y Frank se encuentran y comienzan una discusión leve, a lo que Frank le pide que se aleje. Al no corresponder, Frank se va y saca a su novia. Al poco tiempo, unos hombres armados comienzan una pelea y disparan con el fin de eliminar a Tony, quien logra escapar. Tras esto, Tony comienza a creer que fue Frank quien envió al policía a chantajearlo y a los hombres armados a eliminarlo, por lo que llama a Manny para ayudarlo. Pide a otro amigo que llame a Frank para confirmar que este lo ha traicionado. Frank, mientras tanto, está en su negocio con Mel Bernstein, y aquí Tony confirma que está siendo traicionado por el propio Frank, por lo que decide eliminarlo, ordenando a Manny que tire del gatillo. Bernstein le confirma a Tony que Frank sabía lo que pasaba entre él y su novia, y por ello decide eliminarlo. Aunque esto no lo salva de ser ejecutado por el propio Tony, a quien no le gustó ser chantajeado. Tras esto, Tony visita a la novia de Frank para darle la noticia. Luego de esto, vemos cómo avanza el tiempo y ahora Tony es el líder de la organización, reemplazando a Frank y siendo esposo de Elvira, la ex novia de Frank. Llevando ahora la vida que siempre quiso, con mansiones y lujos, pero, sin embargo, también se ha hecho adicto a la cocaína y sufre de paranoia constante, obsesionado por el acoso de policías y otros traficantes. Por si fuera poco, se da cuenta que el banco que le lava el dinero le cobrará mayores cantidades de comisión, lo que le hace buscar a otro contacto, y termina dando con un policía encubierto que lo arresta por su delito. En su sentencia, el abogado de Tony le explica que puede evadir algunos cargos para no ir a prisión, y así, Tony se va cuesta abajo. Por si fuera poco, Elvira lo abandona, tras acosarlo de no poder darle hijos. Para evitar la prisión, Tony viaja a Bolivia y se encuentra con Sosa, quien le ofrece que cometa un asesinato para evitar la cárcel, teniendo que ir a Nueva York y eliminar a un periodista que pondría a la luz las actividades de Sosa frente a la ONU. Tras ubicarlo, Tony y un hombre de Sosa dan con el periodista, pero justo antes de eliminarlo, Tony se rehúsa al ver que va en un auto con su familia. Tras discutir con el hombre de Sosa, Tony termina eliminándolo, arruinando la operación por completo. Tras esto, Tony habla con Sosa, quien le dice que el periodista logró dar su discurso y que se dieron cuenta del intento de eliminarlo, por lo que ahora tiene protección continua, por lo que Sosa promete vengarse. Tony además descubre que su hermana se fue de su casa y al ver su nueva dirección descubre que Manny está con ella. En un momento de celos, Tony mata a Manny y en ese momento Gina le revela que ellos se habían casado y que al día siguiente le iban a dar la noticia. Tras el asesinato, Tony hace que lleven a Gina a su mansión, pero al momento de su llegada varios hombres la interceptan, mientras Tony está completamente drogado. Los hombres de Sosa abaten a los de Tony, incluyendo a su hermana, y al ver el cuerpo de su hermana, Tony comienza a disparar a todos los que veía entrar a su oficina, hasta que la mano derecha de Sosa le dispara por la espalda, cayendo en una fuente completamente muerto. Así es como termina esta historia llena de excesos y violencia, al igual que nuestro video. Si te ha gustado, déjanos tu like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en la campana. Nos veremos en otro resumen de Historias del Abuelo.